Listo. Antes de orar, quería leer dos citas y brevemente comentar algo respecto a una de los gráficos que estábamos viendo el otro día. Primero quería leer esta cita de John Murray, que es un autor, pero también un pastor teólogo en los Estados Unidos, muy bueno. Y él tiene un libro llamado Principios de Conducta, Aspectos de Ética Bíblica. Entonces, Karen, bien, puedes leer de aquí hasta aquí, ya que estás hasta aquí, ya que estás comiendo, leer fuerte, sí. Okay. Debemos resistir la concepción perversa de la naturaleza de amor que sostiene que no podemos ser ordenados a amar, que el amor debe ser espontáneo y que no puede surgir como resultado de una demanda. Sí, bien. Entonces, esto es dentro de una de las presentaciones que no revisamos de por completo, pero es muy importante entender que estamos mandados a amar. Es decir, que el amor es una cuestión más de voluntad que de sentimientos, ¿sí? Y entonces él lo llama una concepción perversa porque cambia el orden natural de las cosas que ha hecho Dios y Dios nos ordena a amar. Y entonces no podemos esperar que el amor simplemente nos cae, tenemos que amar como resultado de esa demanda de parte de Dios. Y luego hay otra cita que viene de Juan Calvino. Esto es letra un poco más chico y es un poco más extendido. Álvaro, ¿no has leído? ¿Te parece que puedes leer? Con voz fuerte de aquí hasta aquí. Y esto es de un sermón de Calvino sobre Deuteronomio y los 10 mandamientos. Comienzo de la obediencia, además que su fuente, cimiento y raíz, es el amor de Dios. Amor no puede existir hasta que hemos probado la bondad de Dios. Mientras que pensamos que Dios nos opone, hubiéramos de él. Voy a darle un poco de iluminación. Entonces deseamos amarlo, deseamos reformarnos, siéndole obediente para que podamos recibir todo nuestro placer en su servicio. Tenemos que reconocer que Él es nuestro Padre y Salvador, y que solamente quiere sernos favorables. ¿Sí? ¿Sernos favorables? Sernos favorables. Sernos favorables. Como resultado, una vez que hemos probado su amor, reserve para nosotros, entonces seremos motivados a amarle como nuestro Padre, porque si este amor está dentro de nosotros, no habrá duda que la obedeceremos y que su ley gobernará nuestro pensamiento, nuestras afecciones y todos nuestros miembros. Sí, entonces es simplemente muy notable que Calvino, escribiendo en los 1600, dice que la obediencia surge como consecuencia del amor. Y el amor surge de ver cuánto Dios nos ha amado en Cristo Jesús. Entonces estamos llamados a ver lo que ha hecho Cristo para nosotros, más y más, para enamorarnos de Él. Y en ese amor, entonces, vamos a poder servirlo y obedecerlo como deberíamos obedecerlo. Estaba también caminando con Víctor hacia acá y le hice una mención de ese diagrama que vimos de la historia redentora. ¿Se acuerdan de la creación, la caída, la época actual malvada, la era nueva que tenemos en Jesús? Y si notan al final de ese diagrama, hay un momento cuando Jesús vuelve. Y cuando Jesús vuelve hay una línea que apunta a la cruz. Entonces, cuando Jesús vuelve, ustedes saben que hay un juicio, ¿sí? Entonces, muchas veces
los cristianos son motivados a obedecer por temor al juicio, ¿sí? Pero esa línea apunta del juicio hasta la cruz por una razón, porque Jesús murió en la cruz para todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y entonces en la perspectiva reformada, la pregunta cuando alguien está pecando perpetuamente, ¿sí? La pregunta es, ¿eres salvo? No que tienes que salvarte a ti mismo, ¿sí? Entonces es un cambio de perspectiva ahí, que no podemos perder nuestra salvación, pero quizás nunca lo tuvimos en el momento inicial. Entonces quería resaltar eso. Eso nos debe dar seguridad para poder amar, porque si Dios hizo lo que hizo en Jesús, estamos seguros en sus manos, en su abrazo, y tenemos que simplemente buscar vivir esa relación que Él nos ha dado como consecuencia. Vamos a orar y luego voy a hacer una pequeña revisión de qué vimos ayer respecto al quinto mandamiento y a la desobediencia civil, y vamos a continuar con la presentación. Entonces, oremos. Querido Padre, te damos gracias por esta noche. Te pedimos que podamos entenderte, que podamos verte, que podamos llegar a conocerte mejor para caminar contigo en amor y también en obediencia, buscando vivir todo lo que nos has dado en esta vida para que sea para tu honra y tu gloria. Entonces te agradecemos por este tiempo hoy y te pedimos el poder de atención. En nombre de Jesús, oramos, amén. Nosotros terminamos en esta diapositiva ayer de desobediencia civil. Y estábamos hablando del quinto mandamiento y que el honor es un aspecto muy profundo de Dios, como el amor. Y casi diríamos que hay un honor que es de amor y hay un amor cuando también honramos a los otros. Y entonces pensamos cómo podemos honrar dentro de situaciones donde hay muchos abusos, por ejemplo, abusos del gobierno, abusos del sistema educativo, y cómo trabajamos dentro de un sistema o dentro de sistemas, esferas caídas, cuando hay pecado. Y entonces, por esto tenemos la desobediencia civil. Y la desobediencia civil es algo que ciertas personas dentro de la Biblia han practicado. Si pensamos de Pedro y Juan ante las autoridades religiosos, ellos dijeron, y júzganse ustedes, ¿a quién vamos a servir? ¿A Dios o a ustedes o a hombres? ¿Sí? Y la respuesta es obvia. Entonces, en la desobediencia civil, nuestro objetivo final es honrar a Dios, ¿sí? Y queremos hacer cambios dentro de las estructuras existentes cuando no honran a Dios. Pero dentro de nuestra desobediencia civil, también queremos honrar a Dios. Entonces, eso va a cambiar cómo hacemos esto. Va a ser una desobediencia pacífica. No vamos a destruir propiedad. Vamos a honrar a Dios con lo que hacemos. Vamos a buscar tener motivos hasta que son correctos, porque yo puedo decir, bueno, estoy practicando desobediencia civil, no pagando mis impuestos, pero eso puede ser un motivo muy egoísta, ¿sí? Que no honra a Dios. Entonces nuestros motivos tienen que ser válidos. Y ayer mencionó Alex una cita de Proverbios que ahora vamos a leer. Recuérdame de tu nombre. Pablo. Pablo, ¿puedes leer esta cita de Proverbios 24?
libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Si dices, mira, ¿no sabíamos esto? ¿No lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? Sí, entonces la pregunta si es obligatoria la desobediencia civil. Diría que en muchos casos sí, porque Dios nos está viendo y dice, inocentes están sufriendo y ustedes están simplemente no prestando atención, no quieren meterse porque no quieren problemas. Entonces aquí Dios está diciendo, ojo, yo te estoy mirando y yo quiero que protejas a la gente que es inocente. Entonces, en muchos casos sí es obligatoria la desobediencia civil. Ahora, hay una pregunta, si en hacer la desobediencia civil creamos una mayor injusticia como resultado. Si eso fuera cierto, entonces quizás la respuesta sería que no es obligatoria la desobediencia civil. Esto es algo similar a la pregunta de la guerra justa. En el caso de una guerra justa, uno tiene que considerar si uno va a crear un mal peor que la guerra haciendo la guerra. Y vamos a revisar esto próximamente. Entonces, tenemos que evaluar si realmente podemos eliminar la justicia en el tiempo también, si es factible. Nota que Jesús interactuó continuamente con estructuras injustas y él buscó siempre obedecer a Dios. Y esto era el punto de Mateo 4, cuando él estaba frente al diablo y el diablo muy amablemente le ofrece todo. Y entonces, eso sería una tentación demasiado fuerte para la mayoría de nosotros. Víctor, ¿puedes leer la cita, por favor? Otra vez, Diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sí, entonces muy claro. Primer mandamiento, no vas a tener ídolos. Entonces, adora solamente a Dios y servirle con todas tus fuerzas. Pero por otro lado, parece que Jesús interactuó de una forma diferente a quizás lo que hubiéramos esperado con estructuras injustas. Por ejemplo, pagó impuestos al imperio romano. Qué interesante. Dice en Mateo 22:21, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y luego en otro momento para pagar un impuesto al templo que estaba controlado por un sistema religioso injusto, dice lo siguiente, pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda, tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Entonces, quisiera que eso pasara más seguido para que podría pagar mis impuestos así. Entonces Jesús, ante la injusticia, buscó agradar a Dios. Muy interesante, ante extorsión, situaciones de extorsión, donde soldados romanos venían, él decía que había que expresar amor a estos soldados romanos, aún en medio de la injusticia. Ezequiel, ¿puedes leerlo de aquí hasta aquí? Si el que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te
obligue a ir una milla en vez de poner 2. Ujú. Entonces, me parece que tenemos que estudiar los casos y entender la situación, y a veces hay situaciones donde no vamos a poner el grito en el aire y avisar de la injusticia de la situación, sino vamos a buscar en esa situación injusta expresar amor hacia las otras personas. Pablo dice lo siguiente en Romanos 13:7: pagan a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, pagan los impuestos. Y después de eso dice: la única deuda que ustedes deben tener es la deuda de amar profundamente, ¿sí?, a los otros. Ante demandas, él dice lo siguiente: así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufres mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Entonces él está diciendo, ustedes no están viendo el problemática aquí. El tema es que ustedes son cuerpo de Cristo y no están actuando como cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no se opone, sino se ayuda, y es una vergüenza lo que ustedes están haciendo. Al mismo tiempo, él dice que el gobierno es agente ministro de Dios para castigar a malhechores, y dentro de esos sistemas, hasta él usa el sistema, apelo al César, ¿sí? Entonces usa ese sistema para buscar un bien. Pero dentro de todo, la idea principal es: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. O sea, con el poder de Dios expresado en Cristo Jesús, podemos tener el amor y las posibilidades para poder triunfar sobre sistemas y situaciones injustas. Y este es uno de ellos. Daniela, puedes leer esta cita de Efesios 6, que habla de siervos y de amos. Y obviamente los amos no necesariamente te piden hacer las cosas mejores, si es en una situación de esclavitud que está pidiendo esto. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Esto es, o sea, Efesios 6, 5-9, y va inmediatamente a avanzar hablando de una guerra espiritual. Está diciendo: nuestra batalla no es contra sangre o carne, sino contra fuerzas y poderes del maligno en la tierra y en el cielo. Y dice que dentro de este contexto, entonces, lo que nos importa es el que está en el cielo y agradar a Jesús por sobre todas las cosas. Y entonces tenemos que vivir esto aún en situaciones donde nos parece terriblemente tristes y donde hay pérdidas. Y notamos casi que Jesús, cuando vino a esta tierra, si nosotros tuviéramos que hacer lo que hizo Jesús, estaríamos desde el primer día probablemente quejándonos por la injusticia de tener que vivir aquí mientras que pudiéramos vivir allá. Y después en la cruz, uno diría: eso fue una injusticia total a Jesús. ¿Por qué hizo eso? Pero lo hizo por amor
a nosotros por amor a su Padre y para honrar a los dos también, ¿sí? Entonces, dentro de situaciones de injusticia, tenemos que buscar resolver la situación, pero también tenemos que buscar saber ser como Jesús y ser sacrificios vivos y morir a nosotros mismos. Y eso produce salud para la sociedad en el largo plazo. Y hay muchos casos de esto en la historia, que Martín Lutero intentó una reforma de la iglesia. Fue un conflicto enorme, pero hizo mucho bien, porque pudo purificar un sistema religioso que estaba completamente deplorable, donde nadie sabía realmente de cómo era la gracia de Dios. Otros señores evangelistas también que salieron de trasfondos muy reformados, John y Charles Wesley, ellos fueron y predicaron, y en Inglaterra había situaciones sociales deplorables, como en Francia. Y ustedes saben de la Revolución Francesa. Y uno pregunta, ¿por qué no pasó en Inglaterra? Y una de las posibles respuestas es por el trabajo que ellos hicieron. Entonces la gente buscó primero a Dios y vivieron dentro de una situación injusta, pero lo cambiaron. Y esto siguió pasando en los 1700. Hay un señor, no es un antepasado mío, pero se llama Edmund Burke, y dijo que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Sí, quizás lo voy a adoptar como antepasado porque me parece muy bien la cita. Hay otro señor que se llama William Wilberforce, y este señor peleó y peleó y peleó contra la esclavitud en Inglaterra. Nota que en Inglaterra la esclavitud fue eliminada en 1833 porque este señor buscó con toda su vida llevarlo a cabo. Creo que, no estoy seguro de esto, pero creo que casi fue en el día de su muerte que finalmente terminaron con la esclavitud legal en Inglaterra. Gandhi, aunque, o sea, era un señor que no creo que es cristiano, también siguió en la desobediencia civil. Martin Luther King también. Y entonces hay buenos ejemplos de esto en el pasado, mostrando que sí es posible llevar a cabo desobediencia civil, aún con mucho sacrificio, y que podemos hacer una diferencia. En los Estados Unidos ha habido muchos debates respecto a el aborto, y en empresas privadas, viste que hay los sistemas de salud, ¿sí? Y lo que una empresa provee como sistema de salud a sus empleados muchas veces incluye ayuda para abortar, por ejemplo, pagar estas píldoras de día después. Entonces, algunas empresas dijeron, no, esto no lo vamos a hacer. Fueron empresas privadas y fueron y lo pelearon en los cortes, y los cortes, creo que finalmente terminó en la Corte Suprema, pero dijo, está bien, ustedes son privados, entonces no tienen que hacer esto si está contra su conciencia. Hoy en día, ya que ese Corte Supremo en los Estados Unidos finalmente bajó a los estados el tema del aborto, este tema de estos píldoras está siendo debatido fuertemente allá. Entonces, este es un proceso continuo. Tenemos que buscar involucrarnos, porque si no nos involucramos, tanto con esfuerzo personal, pero también con apoyo a grupos que hacen esto, nada va a ser cambiado. Entonces, cuando tienen una situación donde piensan que quizás debería haber desobediencia civil, ¿qué deberían hacer? Usa ese método para evaluar
dilemas éticos. Evalúa si es requerido por la Biblia o prohibido por la Biblia. Buscan consejo de la gente alrededor y también en la iglesia. Y después se preguntan, ¿cómo puedo honrar a Dios en esta situación? ¿Y cuáles opciones están disponibles y qué debo hacer? Nota que mucha gente piensa que ante una injusticia percibida, entonces cualquier cosa entonces es válido, que es válido tener un estado de anarquía o rebelión. Y esto ha pasado mucho en los Estados Unidos, donde mucha gente, ¿cómo se dice? Cuando un grupo de personas manifestación o algo y van por las calles y destruyen todo, entonces la vecindad termina peor que era antes porque para protestar la injusticia terminan haciendo muchas injusticias a otras personas. Entonces, para nosotros hoy, temas problemáticos que seguramente hay más aquí en Chile, pero una es el tema de aborto, que hace que sangre fluye por las calles. La libertad religiosa, la corrupción, el derecho al trabajo, la tiranía. También hablamos esto un poco el otro día, cómo mantenemos un gobierno que no se vuelca completamente dominante en la economía y en la vida. O sea, queremos que el gobierno aporta, pero no que domina. Entonces, hay controles de Estado, o sea, regiones versus lo de federal, los controles de las diferentes ramas, ejecutivos, legislativos, judiciales. Control de presupuestos dentro de gobiernos. Chile tiene un presupuesto gubernamental que hacen, o sea, lo hacen bien. En los Estados Unidos no lo han hecho por años ya. Y simplemente firman cheques en blancos y gastan la plata. Es impresionante. Pero no pueden sentarse y planificar qué debe ser gastado dentro del gobierno y qué no debe estar gastado. No queremos tener impuestos sin representación. Es un tema fascinante porque en los Estados Unidos, o sea, la razón inicial por qué se generó esa rebelión contra Inglaterra fue por impuestos sin representación. Pero hoy en día los gobiernos dicen, bueno, lamentablemente ustedes tienen que pagar impuestos sin representación. ¿Por qué? Porque hay agencias gubernamentales que están haciendo ley y ellos son entonces no representantes, pero están escribiendo código legal y están forzando el pago de impuestos. Entonces, es todo un tema para nosotros. Entonces, cuando tienen un posible caso de desobediencia civil, evalúenlo. Buscan usar lenguaje que honra, tratan de entender los temas de fondo, buscan convencer a otros dentro y fuera de la iglesia y tenemos una obligación de buscar eliminar injusticias sistemáticas e institucionales. Entonces, queremos ser personas que promueven armonía, pero armonía para toda la sociedad, aun cuando implica sacrificio para nosotros. Y Dios es el que queremos agradar con nuestra vida y realmente es el único que queremos agradar con nuestra vida. Entonces, toda nuestra misión aquí en la tierra debe ser enfocado para querer darle a Él la gloria. Normalmente desobediencia civil debería ser infrecuente, pero es una de las herramientas que podamos usar.
¿Alguna pregunta respecto a esto? Sí, señor. Esteban. No, no hay de qué. Ah, mira, Felipe haciendo otra pregunta, imagínate. No. Sí, Esteban. Tiene que ver con la herramienta de la desobediencia civil, Sí, porque lo que yo he visto, por ejemplo, en pandemia, era un obedecer prácticamente a toda costa a la autoridad de no Sí. hacer culto sí. por pandemia. Ujú. Pero, a ver cómo lo. No sé es que no sé si le pregunto en español, ustedes que han hablado con él así, ¿entiende bien? Igual? Ya. Bien. Es que como. Solo habla fuerte para que todos te escuchamos. Está bien la herramienta, eso es así como usted dice, pero debiésemos tender a la obediencia siempre. O sea, debiese ser, lo que debiese primar es la obediencia o la actitud de obediencia a la autoridad que el Señor puso antes que el cuestionamiento constante a la autoridad. Sí, normalmente uno quiere primero honrar, ¿sí? Pero en el fondo uno quiere honrar primeramente a Dios antes que los hombres. Y entonces va a haber, o sea, siempre va a haber temas, ¿sí? Pero cuando los temas son enormes, hay que buscar cómo puedo participar para resolver estas injusticias. Y nombré varios de los problemas muy grandes existentes en nuestra cultura moderna. Sí, es que lo pregunto porque acá se ha visto en varias iglesias en realidad que, por ejemplo, el domingo hubo votaciones Mm, y por eso no hicieron culto. ujú, Entonces viene la pregunta, nosotros tenemos un convencimiento escritural del Día del Señor y del culto, ujú, que no lo anula una actividad que ha ordenado el Estado, pero que va en contra del mandato del Día del Señor. ujú. Entonces la pregunta ahí era esa. En ese caso, más allá de lo que nosotros creemos, ¿qué hacer ante otros hermanos que prefieren no hacer culto porque el Estado está diciendo que no se hace por una causal que no es bíblica? Ujú. Entonces, voy a simplemente hablar sobre la marcha, ¿sí? Entonces, yo estoy muy a favor de cultos. Pienso que cultos en sí mismo son como la cena del Señor. Entonces, nos dan gracia, nos fortalecen, ¿sí? Y yo pienso que Dios se hace presente de una forma especial en los cultos. Y entonces, si los cultos son así, y si Dios nos hace una invitación para ir a visitarlo, vamos a decir, ¿tengo otra obligación? No. Ok. Entonces, estoy muy a favor de los cultos y que hay que hacerlos. No hablamos del Día del Señor, ¿sí? Yo lo entiendo más bien en un contexto de que la señal es que Jesús, creo que es Éxodo 31:13, o sea, yo soy el Señor que los santifico. ¿Cómo somos santificados? Por Jesús. Entonces hay que descansar en Jesús. Él es esa señal, es ese árbol de vida que aparece en Génesis al principio y que también aparece en Apocalipsis. Entonces tenemos que descansar en Jesús. Ese es el señal. Además, si uno agrega Colosenses, habla de días especiales o no especiales y bueno, todo eso. Entonces, para mí, hay que ir a los cultos, hay que tener los cultos regularmente. El gobierno no determina cuándo nos reunimos, aún en casos de pandemia, ¿sí? Hay formas que tenemos que buscar siempre ante esas injusticias de cómo tenemos que reunirnos. Por ejemplo, en Colombia hicieron lo mismo. Ya les dije que voy a una iglesia medio extraño, que todos ustedes están invitados si vienen a Medellín, y es una fundación.
Entonces ellos pudieron escapar por ser fundación. Quizás hay formas alternativas para establecernos ante situaciones legales para seguir reuniéndonos. Entonces, yo en ese tema del Día del Señor, primero iría a la iglesia, después iría a votar. Sí, ok. ¿Tiene sentido? Sí. Ok. Entonces, Felipe, que me hace siempre las preguntas complicadas. A ver, ¿qué me va a preguntar? Sí, les saludo hermanos a todos. Cuando hablamos de desobediencia civil, y por ejemplo usted habló de las protestas en Estados Unidos, bueno, en Chile las tuvimos antes de lo que pasó en Estados Unidos, en el año 2018, 19. Como hay una ideología muy extendida en la sociedad, la gente adherió, digamos, como decimos aquí en Chile, prendieron con agua, o sea, toda la gente se subía al carro de las protestas y que todo era malo, que la injusticia, que la desigualdad. Ahora, ¿por qué planteo el tema? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de este contexto, de este estallido social que le llamamos nosotros que hubo acá, que también hubo en Colombia, eh, claramente ya entramos a un tema político. Entonces, mi pregunta va a ese punto. ¿Cómo el cristiano, cómo nosotros podemos participar o de cierta manera lidiar? Porque vamos a llegar a un tema político sí o sí, o sea, vamos a chocar con eso en algún momento, nosotros como cristianos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos abordar o cómo tenemos que relacionarnos con temas ya netamente que son políticos? Ujú. Entonces, otra vez, pensando sobre la marcha. Primero, participar de los procesos de votación para tratar de tener representantes que nos parecen correctos. Ahora, dentro de iglesias, muchas veces lo que pasa es que pastores empiezan a jugar con el sistema político, ¿sí? Y entonces empiezan a decir, bueno, si ustedes realmente son cristianos fieles, van a votar para tal candidato. Y estoy pensando, no me parece que eso normalmente es como uno debe ser pastor, porque la iglesia existe principalmente como entidad para llevar a la gente a conocer a Jesús y para que ellos pueden crecer en Jesús, aún en medio de situaciones de injusticia. Entonces, creo que los pastores tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen. Pienso que puede ser en ciertas situaciones que sí pueden opinar, que sí pueden decir, esto claramente para mí me parece incorrecto y hay que votar para, para tal cosa y explicar la razón por qué. Pero debe haber razones muy claras para hacer eso. Creo que la iglesia está llamado a enviar gente, ojalá, a participar en el gobierno y a dialogar con el gobierno. Es difícil para mí porque esto es un poco mi pecado. Cuando yo pienso en políticos, pienso en personas que trágicamente no son la gente más honesta y es como el sistema mismo te corrompe, pero sería, o sea, en el pasado hay esta gente que ha ejercido posiciones políticas para mucho bien. Entonces creo que sí tenemos que animar a que haya políticos cristianos, ¿sí? No sé, ¿qué otras ideas tienen para poder
interactuar con situaciones para cambiar el gobierno. ¿Cómo podemos cambiar el gobierno? En los Estados Unidos estoy pensando esto porque mi papá donó plata a ciertas organizaciones que fomentaban ciertos valores en el gobierno. Y me parece bien si esos grupos realmente fomentan eso. Si simplemente están tomando plata, entonces no, o si están malgastando plata, no me parece tampoco. Pero creo que organizaciones que buscan integrarse y crear este diálogo son necesarios y que hay que apoyarlos con dinero. Felipe, ¿tenías otras ideas para incluir o preguntas ahí? No, es que igual es un tema bien que hay que ser criterioso siempre. Yo, igual que usted, pienso que no es correcto que se esté haciendo proselitismo político, ¿cierto? En las iglesias, como a veces pasa, pero al menos donde yo me congrego con Pastor Alex, Pastor Esteban, Gracia Soberana, me acuerdo que para el para el tema del plebiscito de la Constitución que propusieron en algún momento, se hizo una charla informativa y creo que esa es la mejor forma de abordar el tema político. Ahora, participar en política, claro, ahí ya es un paso un poco más complejo, creo yo. Por lo mismo que comentaba usted, el sistema. El sistema, hay una cosa ahí, reglas ahí que se mueven en ese sistema que creo que pienso que no son muy favorables para un cristiano, creo yo, mirándolo desde la luz que nos muestra la palabra de Dios. Ujú. Sí, es muy triste, pero todavía creo que hay que animar gente para buscar ser políticos fieles a Dios en medio de un sistema muy corrompido. Y eso debe ser, no sé cómo lo hacen, pero hay que buscar apoyarlos. Bueno, seguimos avanzando porque es un pensamiento muy triste para mí. Sí, Esteban. En la historia no son pocos los políticos cristianos que han hecho mucho bien a pesar del sistema. Correcto. Y si bien estamos llamados a orar por nuestras autoridades, y de hecho lo hacemos, nuestra oración igual debiese ir acompañada de actos que vayan de acuerdo a esa oración. Es decir, si yo quiero que haya mayores profesores cristianos, idealmente es bueno potenciar que hermanos estudien pedagogía y enseñen en el colegio, ¿verdad? Y en las distintas áreas. Y la política no es un área que debamos decir debe ser dejada 100% al mundo, sino que el cristiano debiese participar, pero sí haciendo la distinción de que no es que la iglesia, institución, participe como un ente político en el gobierno, en estos organismos, sino que los cristianos en su vida, en la esfera de la sociedad, puedan participar y levantar ahí también la bandera del evangelio, el principio del reino. Sí, bien. Abraham Kuyper, un ejemplo, se me vino a la mente con lo que dijo Pastor Esteban. Él fue primer ministro de Holanda. Primer ministro de Holanda, sí. Ajá, pero un hombre requete dedicado y preparado y wow, sí. Bien, entonces voy a seguir. Si ustedes tienen más preguntas, siempre podemos trabajarlos en el momento sobre la marcha, pero iba a avanzar sobre el sexto mandamiento, que tiene mucha relación con el quinto mandamiento, o sea, cómo honramos a Dios con respecto a quién nos ha hecho para ser como imagen de Dios. Y entonces el mandato es muy sencillo: no matarás.
Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué significa no matarás? Y ves ahí en el fotito, o sea, el dibujito, que la hermanita parece que le rompió el, ¿cómo se llama aquí? Volantín. Sí, entonces el hermano está muy enojado y quiere estrangularla. Y entonces eso es un pensamiento, y ese pensamiento no honra a la hermana y no honra a quien la ha hecho ser, porque él valora más lo que él tiene por encima de la persona, de la hermana. Entonces vamos a seguir más o menos el mismo orden de ideas. Viendo la situación actual, nosotros vivimos o sea, pensamos que somos modernos, que no somos como esos cavernícolas de los romanos o los griegos, pero vivimos realmente en situaciones de violencia física muy fuertes y vemos que estas situaciones surgen todo el tiempo. O sea, esto de Ucrania. Es horrible. ¿Cuánta gente ha muerto? O sea, del lado ruso creo que he visto estadísticas de 100,000. O sea, uf, y todas esas vidas apagadas. Y los ucranios también deberían haber. O sea, es terriblemente trágico. En Colombia, ustedes han escuchado de esa guerrilla que ha existido por tanto tiempo, que controlaba grandes secciones de la tierra. Entonces, la gente, para protegerse contra la guerrilla, forman sus propios grupos de autodefensa. Y ellos también hacen lo mismo. Y entonces tienes un montón de grupos, todos armados, todos peleándose con todos. Y no sé cómo es aquí en Chile, pero al menos en Medellín, donde estoy mucho del año, Medellín, los barrios cada barrio tiene sus personas que controlan ese barrio y que mantienen el orden y que reciben dinero de las empresitas que están por todos lados. Y si uno aquí en Latinoamérica no tiene una casa con paredes y con rejas en las ventanas, bueno, prepárate porque alguien se va a meter, es una invitación. Y yo cuando voy a los Estados Unidos no lo entiendo porque no entiendo cómo puede haber tantos jardines con casas y las casas son construidas encima de madera y de alguna forma todavía es estable. No creo que eso se puede perdurar para siempre. Es bueno que existe, pero viendo la naturaleza del ser humano, yo estoy muy a favor de tener paredes y varas en la ventana. Nosotros en las situaciones donde vivimos, también hay mucha práctica de violencia verbal y psicológica.